Buen día, bienvenidos. Mi nombre es Ana Hernández y junto a mi grupo, Vigmar Blanco, Jonel Briceño, Joy Canache, Victoria Cardoso, Jesús Gil, Iván Hernández y María Lunar, estaremos hablándoles de la hiperplasia prostática benigna. Iniciaremos dando un breve recuento anatómico y funcional de la próstata, recordando que es un órgano interno situado en la pelvis, por delante del recto, detrás del pubis y justo debajo de la vejiga urinaria. Esta envuelve y rodea la primera porción de la uretra prostática, atravesándola en toda su longitud. Aunque el tamaño de la próstata es variable en la edad, se aceptan como límites normales un largo de 4 centímetros con 3 centímetros de ancho. Clásicamente se le describe como una forma de castaña y esta posee una fina envoltura que es la cápsula prostática que define sus límites. Estas características anatómicas hacen fácilmente entendible por qué todos aquellos cambios benignos o malignos en la glándula produzcan alteraciones en la micción. La próstata, junto con las vesículas seminales, va a constituir lo que es el órgano sexual secundario más importante en el hombre y su principal función es la secreción de una porción del líquido seminal, que este juega un papel importante en la fertilización, sirviendo de vehículo y nutrición para aumentar las posibilidades de supervivencia de los espermatozoides. La contribución de la próstata al líquido seminal o a un eyaculado promedio es de un 15 al 30%. La próstata cumple durante la vida sexual activa del varón funciones definidas. Sin embargo, con la edad su tamaño aumenta y con este la prevalencia de los síntomas. La hiperplasia prostática benigna constituye el tumor benigno más frecuente en el varón mayor de 50 años, además de ser la segunda causa del ingreso para intervención quirúrgica y la primera causa de consultas en urología. Su incidencia está relacionada con la edad. En el caso de la incidencia histológica, 20% de los casos son en varones de 41 a 50 años, 50% entre 51 y 60 años y el 90% en hombres mayores de 80 años. En cuanto a la incidencia clínica, a los 55 años, el 25% de los varones presenta sintomatología de hiperplasia prostática y a los 75 años, hasta el 50% de los varones va a presentar sintomatología. Esta se constituye como una de las principales causas de síntomas obstructivos del tracto urinario bajo o SOU. Para continuar con nuestro seminario de hiperplasia prostática benigna, quien les habla, Jesús Gil. En esta ocasión les voy a hablar sobre la etiología de la enfermedad. La etiología es desconocida, pero probablemente se deba a cambios hormonales asociados al envejecimiento del varón, ya que la próstata es un órgano que crece durante toda la vida del hombre, pero su crecimiento se ve afectado a partir de los 60 años de edad, dando origen a esta anormalía. Los factores predisponentes o factores de riesgo para padecer de hiperplasia prostática benigna tenemos que la edad mayor en pacientes mayores a 40 años de edad. Los hombres menores a 40 años, un tercio de estos van a padecer de síntomas moderados a intensos, mientras que la mitad de los hombres mayores de 70 a 80 años van a presentar síntomas propios de esta. Los antecedentes familiares, tenemos que un paciente que tenga parientes consanguíneos, ya sea un padre o algún hermano que padezca de hiperplasia prostática benigna, lo más probable es que éste también la tenga. La dieta, pacientes obesos, pacientes con enfermedades cardíacas, pacientes que estén controlados con beta bloqueantes. Hay estudios que asocian o que indican, de acuerdo a su estadística, que aumenten su probabilidad de padecer de esta entidad. Los factores socioeconómicos, la actividad sexual, pacientes que sean que no tengan una actividad sexual constante o que tengan disfunción eréctil, están predispuestos a padecerlo. Los hipertensos, aquellos pacientes que consuman tabaco, alcohol, algunas alteraciones inmunológicas también son predisponentes de padecer de hiperplasia prostática benigna. Al momento de tener nosotros un paciente en nuestro consultorio, es importante al momento de realizar la historia clínica tener en cuenta todos estos factores y preguntarle, realizar una buena anamnesis para dar con esta entidad, ya que si nosotros diagnosticamos a tiempo podemos controlar al paciente y evitar complicaciones.
Para continuar, tenemos que comprender la fisiopatología y la etiopatogenia de la hiperplasia prostática benigna antes de saber cómo se presentan sus signos y sus manifestaciones clínicas. Todo empieza con la testosterona, que es producida en el testículo por las células de Leydig a partir del colesterol. Esta es procesada por la enzima 5-alfa reductasa, que la va a convertir en dihidrotestosterona, que vendría siendo la forma activa de la hormona, ya que es 3 veces más afín que la propia testosterona por el receptor androgénico y es hasta 20 veces más afín que las otras esteroides sexuales por este receptor. Este es un receptor nuclear que, al ser estimulado, va a inducir la expresión de distintos genes que van a codificar proteínas como los factores de crecimiento, que van a afectar tanto a las células del estroma como a las células epiteliales. Estos factores de crecimiento van a tener dos efectos. Por un lado, tenemos un efecto agonista que va a favorecer la proliferación celular. Entre estos factores tenemos el factor de crecimiento epidermal, el factor de crecimiento parecido a la insulina, el factor de crecimiento del fibroblasto y un efecto que también va a inducir la apoptosis potenciado o causado por el factor de crecimiento transformador beta. En condiciones normales hay un balance entre los estímulos de los dos tipos de factores de crecimiento, lo que nos va a permitir que la célula viva de la glándula prostática se mantenga constante. Cuando ocurre este desbalance a favor de los factores de crecimiento que inducen la proliferación celular, es que se va a producir la hiperplasia, que es un aumento de celularidad de la glándula, y va a haber una disminución de la apoptosis, por lo que el crecimiento va a seguir acelerándose. Los andrógenos tienen un efecto que es más agonista por la proliferación celular y más antagonista al freno inhibidor que crea el factor de crecimiento transformador. Cuando entonces hay un aumento de la celularidad a nivel de la glándula prostática, específicamente a nivel de la zona de transición, se va a producir una compresión en la uretra prostática, que es lo que va a condicionar la aparición de los síntomas mecánicos de la hiperplasia prostática benigna. A su vez, el aumento de la presión en la uretra prostática va a aumentar la expresión y la estimulación de los receptores adrenérgicos tipo alfa 2, lo que va a condicionar la aparición de los síntomas funcionales de este trastorno. Gracias. En cuanto a la clínica de lo que es la hiperplasia prostática benigna, esta se caracteriza por presentar síntomas del tracto urinario inferior, el cual se dividen o se individualizan de tipo obstructivo y de tipo irritativo, siendo los obstructivos los más frecuentes. Sin embargo, son los irritativos los que presentan una mayor interferencia en la calidad de vida del paciente. En cuanto a los obstructivos, vamos a tener la dificultad para iniciar la micción, el chorro débil o lento, el goteo postmiccional y el vaciamiento incompleto. En cuanto a las irritativas, vamos a tener lo que es la poliaquiuria, la nicturia, la urgencia miccional, la incontinencia urinaria y el dolor suprapúbico, siendo la más frecuente de estas la poliaquiuria, donde en un inicio es de tipo nocturna, posteriormente se generaliza. Estos síntomas se presentan en un 50 a un 80% de los casos en los pacientes con hiperplasia prostática, y todos estos síntomas se deben evaluar de acuerdo a lo que es la evolución, el tiempo y la gravedad de los mismos. Otros síntomas que acompañan a los antes mencionados son la hematuria, lo que es la insuficiencia renal, la litiasis vesical y las infecciones urinarias, donde la hematuria es una de las más frecuentes y esta se debe a la lesión de los capilares sanguíneos debido a alteraciones morfológicas de la vejiga. Para determinar lo que es la gravedad de la patología, es importante utilizar el Índice Internacional de Síntomas Prostáticos, el cual es una herramienta útil para determinar la gravedad de esta al momento diagnóstico y así también su evolución con o sin tratamiento. Esta consta de 8 preguntas, las primeras 7 de ellas están relacionadas con los síntomas urinarios, tienen un puntaje que va de 0 a 5, donde la totalidad de la suma de estas no va a determinar la gravedad del cuadro clínico. Si el paciente establece un puntaje menor a 8, esto nos indica que hay un cuadro clínico leve.
Si el puntaje que se estableció es de 8 a 19, esto nos indica que es de tipo moderado, y si el paciente presenta un puntaje mayor a 20, nos indica que es de tipo severo. La octava pregunta está relacionada con la interferencia de estos síntomas en relación a la calidad de vida. Tiene un puntaje de 0 a 6, y si el paciente presenta una puntuación mayor o igual a 4, nos indica que hay interferencia significativa en la calidad de vida del paciente. Es importante saber que una mejoría en cuanto a la puntuación de por lo menos 3 puntos en relación a la puntuación basal nos indica que hay mejoría clínica y sobre todo mejoría que es perceptible por parte del paciente. Bueno, continuando con el seminario, ahora vamos a la parte del diagnóstico clínico. Es importante la realización de una buena anamnesis. Tenemos que hacer énfasis en las necesidades que puede tener el paciente de orinar frecuentemente o con urgencia, aumento de la frecuencia de la orina por la noche, que lo conocemos como nicturia, la dificultad que éste pueda presentar para comenzar a orinar, cómo está el flujo de orina, si éste es débil o se detiene o vuelve a comenzar, un goteo terminal después de orinar y la imposibilidad de vaciar la vejiga por completo. A la hora de la realización del tacto rectal, es importante lo que sería la evaluación del esfínter anal, si el tamaño es mayor o menor de 20 cc, recordando que si es mayor a 20 cc hablamos de crecimiento prostático, ya que no podemos utilizar el término de hiperplasia prostática benigna si no tenemos un estudio histológico o una biopsia que nos los confirme. También en el tacto rectal evaluamos los límites de los lóbulos laterales y la línea media, la consistencia, que esta normalmente debería ser fibroelástica, la movilidad, si es móvil o no, la presencia de nódulos y si este presenta dolor a la palpación. También otro punto importante que no debemos dejar pasar por alto es la temperatura. De hecho, si esta es muy caliente, nos puede orientar a una prostatitis. Ok, buenas tardes, mi nombre es Jonel Briceño y continuando con el seminario yo les voy a hablar sobre el diagnóstico paraclínico de la hiperplasia prostática benigna. Es importante que en este diagnóstico establezcamos distintos parámetros, ya sea pruebas de imagen, pruebas serológicas o algoritmos. Una de las principales pruebas serológicas que se realizan son los exámenes de orina para descartar alguna patología obstructiva urinaria, ya sea mediante una tira reactiva de orina, mediante el estudio del sedimento urinario, mediante todo esto para descartar nitrito, la presencia de nitritos, leucocitos, proteínas y micro o macrohematuria. También se debe evaluar la glicemia y la creatinina plasmática, la primera para descartar la presencia de diabetes que da síntomas parecidos a la de hiperplasia prostática benigna y la segunda para descartar que haya una insuficiencia renal o alguna injuria renal. Otro factor importante es el antígeno, la determinación serológica del antígeno prostático específico, el cual no es un marcador específico de cáncer de próstata, sino de aumento de tejido prostático, aunque se han relacionado niveles altos de antígeno prostático específico con un aumento de la probabilidad de desarrollar cáncer de próstata. Todo esto está directamente relacionado o es directamente proporcional. Pero el antígeno prostático específico también puede verse aumentado por infecciones del tracto urinario, prostatitis e hiperplasia prostáticas benignas, lo cual nos permite establecer un parámetro predictor de la evolución de dicha patología. Pero no podemos utilizar el antígeno prostático específico como diagnóstico sin utilizar también el tacto rectal, ya que esto nos permite detectar de forma más precoz el desarrollo de cáncer de próstata. Los valores normales van a variar con la edad. A mayor edad, mayor será el valor normal del antígeno prostático específico y podemos hablar de valores patológicos cuando el antígeno prostático específico es mayor a 10 nanogramos por decilitro, lo cual nos indica que debemos realizar una biopsia guiada por eco. Si el valor es de 4 a 10, entonces debemos establecer la relación entre el cociente PSA libre y PSA total, lo cual nos va a dar, si es un valor mayor a 0,2, nos habla de hiperplasia prostática benigna, y si es menor a 0,2, entonces nos indica CA de próstata. La flujometría es otro método diagnóstico más básico y sencillo en el estudio del paciente con trastornos del tracto urinario inferior. Este valora la actividad integrada de la vejiga y la uretra en la fase miccional y consiste en la medida del flujo urinario. Dicho flujo es volumen urinario en mililitro expresado por
eliminado por unidad de tiempo en segundos. El registro de la variación del flujo urinario durante el tiempo que dura la micción origina también una curva característica denominada curva de flujo. Entre los clásicos signos de la hiperplasia prostática benigna se encuentra la reducción de la velocidad del flujo y el aplanamiento de la curva de flujo, como podemos verlo en la diapositiva. La imagen de la izquierda es una flujometría normal, mientras que la imagen de la derecha es una flujometría patológica con aplanamiento de la curva. Las pruebas de imagen se dirigen hacia la valoración del tamaño de la glándula y la exploración o la exclusión de complicaciones como son los cálculos vesicales y las alteraciones del tracto urinario superior. Principalmente tenemos la ecografía abdominal, la cual es la exploración más inocua y más accesible para el paciente. Vamos a evaluar el tamaño prostático y el residuo postmiccional. El tamaño prostático se evalúa mediante la realización de la fórmula que aparece acá, en donde A, B y C son anchura, altura y profundidad de la próstata, mientras que el residuo postmiccional se va a expresar en volumen o en litros, en donde esta vez A, B y C serán altura, anchura y profundidad, pero de la vejiga. Un volumen postmiccional mayor a 100 a 200 mililitros nos habla de una disfunción vesical y una elevada probabilidad de retención aguda de orina que predice un mal pronóstico de respuesta al tratamiento médico, por lo que debe comenzar a planificarse un tratamiento quirúrgico. En pacientes con niveles permanentemente elevados de residuo postmiccional se le debe indicar estudios y pruebas de imagen del tracto urinario superior para descartar fallo renal y también para descartar alguna anomalía, ya sea por baja actividad del detrusor o por la presencia de cálculos u otra anomalía estructural. Otro estudio imagenológico importante es el ecotransrectal, el ecosonograma transrectal, que sirve para determinar el volumen prostático y la morfología cuando el tracto rectal ha dado indicios de una enfermedad neoplásica, pero este no nos permite valorar la integridad de las vías urinarias ni cuantificar el residuo o el volumen de residuo postmiccional. Aunque es una prueba que no se recomienda de forma inicial, se puede utilizar cuando hay una alta sospecha de malignidad y por lo tanto nos puede servir también cuando queremos realizar una biopsia guiada por eco. Existen varios grupos de fármacos útiles en el tratamiento de la hiperplasia benigna prostática. Entre estos tenemos los alfa bloqueantes, como lo son tamsulosina, alfusosina y silodosina. Estos van a conseguir relajar la musculatura lisa de la próstata y el cuello de la vejiga, facilitando así las micciones. Son fármacos de acción rápida, de 2 a 3 días se puede notar su efecto, mejorando los síntomas y el chorro urinario. Como efectos secundarios podemos encontrar la disminución o ausencia de la eyaculación, hipotensión, mareo y rinitis. Además de esto, también tenemos los inhibidores de la alfa-5 reductasa, como lo son dutasteride y finasteride. Estos son fármacos que inhiben la conversión de la testosterona a su forma activa, lo que estimula el crecimiento de la próstata. Estos van a producir una mejoría de los síntomas y del caudal urinario a partir de los 6 a 9 meses de tratamiento. Van a disminuir el volumen prostático y los niveles de antígeno prostático específico, el riesgo de retención urinaria, así como también la necesidad de cirugía. Entre sus efectos adversos más frecuentes se encuentran la esfera sexual, en los cuales está la disminución de la libido, disfunción eréctil, alteraciones en la eyaculación y alteraciones en la sensibilidad o dolor mamario. También tenemos los anticolinérgicos como tolterodina, solifenacina y fesoterodina. Estos se utilizan básicamente en pacientes que sufren de vejiga hiperactiva e inhiben la contracción de la vejiga. Estos mejoran los síntomas de la frecuencia y de la urgencia miccional y normalmente se utilizan asociados a los alfa-beta bloqueantes y en pacientes con poco o ningún residuo tras la micción. Como efectos secundarios pueden aparecer síntomas como sequedad de la boca, estreñimiento y visión borrosa. Están contraindicadas en pacientes que sufren de glaucoma y en pacientes que presentan deterioro cognitivo. También tenemos los beta-3 adrenérgicos como miravigrón, el cual es un inhibidor de las contracciones de la vejiga y se utiliza en las mismas condiciones que los anticolinérgicos. Estos consiguen mejorar síntomas como la frecuencia y la urgencia y estaría contraindicado en pacientes con hipertensión no controlada. Todos estos medicamentos se pueden indicar solo o en combinación entre ellos. Todo depende del caso, de las características que serán valoradas por el urólogo. Cualquier pauta de medicación debe ser controlada y evaluada periódicamente y especialmente al inicio para valorar su efectividad y detectar la aparición de efectos adversos. Tratamiento quirúrgico para la hiperplasia prostática benigna. Existen numerosas alternativas para el tratamiento quirúrgico de la hiperplasia prostática benigna. Todas ellas tienen como objetivo la resolución
del componente obstructivo de la enfermedad, motivo por el cual solo tratan la zona transicional de la próstata, denominado adenoma. El adenoma prostático es una estructura fácilmente extirpable, ya que en la mayoría de las ocasiones presenta un límite definido con la cápsula de la próstata. Cuando se explican las diferentes técnicas quirúrgicas de la hiperplasia prostática benigna, siempre se hace referencia o se utiliza como ejemplo gráfico una mandarina, la cual se extirpa en los gajos, dejando solo la cáscara de la misma. Se han desarrollado numerosas técnicas para la extirpación del adenoma de próstata que se pueden clasificar según su vía de tratamiento. Las técnicas más antiguas se realizan mediante un abordaje abierto, accediendo al espacio de Retzius, abriendo la cápsula y extirpando el adenoma. Existen dos técnicas basadas en este acceso: la de Milling, en la que se utiliza un abordaje transcapsular, y la de Freyer, en la que el abordaje va a ser transvesical para la extirpación digital del adenoma. Ambas técnicas, que suelen utilizar para el tratamiento de adenomas grandes de próstata, no son susceptibles de tratamiento endoscópico transureteral. En estos últimos años se han descrito modificaciones de ambas técnicas con accesos laparoscópicos. Son mínimamente invasivos para intentar minimizar los efectos indeseables de la laparotomía y no han sido popularizados debido a la dificultad de técnica para realizarlos. Tenemos lo que es la extirpación del adenoma por vía endoscópica transureteral. Esta es la utilizada con más frecuencia y se denomina resección transuretral. La técnica empleada es la descrita por Nesbitt y consiste en la extirpación del adenoma por cuadrantes, desde el cuello de la vejiga hasta el verum montanum, para no lesionar el esfínter urinario externo. En cuanto a la morbilidad de la resección transureteral, tenemos que es aproximadamente del 18% y la mortalidad cercana al 0,2%. Morbilidad y mortalidad se ven elevadas en pacientes mayores, y esto se debe a complicaciones cardiovasculares o sépticas, y las complicaciones inmediatas de estas se relacionan con el tamaño del adenoma, el tiempo tomado para la resección y la técnica aplicada. En los últimos años han aparecido otras energías. Generalmente la energía que se usa para este tipo de resección es una energía eléctrica, pero en los últimos años han aparecido otras energías para la resección de la próstata, en la que destaca el láser. Se han utilizado diversos láseres para la resección prostática. Uno de ellos es el láser verde, el cual permite fotovaporizar la próstata, posibilitando una mejor coagulación, un menor sangrado y una menor necesidad postoperatoria de sonda vesical, con un alta más precoz. El láser de Olmio permite la enucleación de la adenoma vía endoscópica, la introducción en la vejiga y la posterior morcelación y extracción. Se utiliza para la extirpación de adenomas de gran tamaño por vía endoscópica, y se utilizan otros láseres como el de Tulio, aunque su uso está mucho menos extendido. La inyección transureteral de la próstata es una variante de la resección transureteral, y esta está indicada en pacientes con síntomas obstructivos y próstata pequeña. Consiste en la realización de 2 incisiones profundas en los puntos correspondientes a las 5 y 7 según las agujas del reloj, extendidas desde los orificios ureterales hasta los lados del verum montanum. Muchas gracias. No, esta la voy a repetir porque no me gustó.